Hoy día estamos en una situación pre-revolucionaria. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que consideran que el modelo está fracasado, está obsoleto, está agotado. Y hay muchas reivindicaciones que empujan al cambio. Entonces, lo primero que quiero dejar establecido en este tema que se llama la Revolución Desarmada, se me había olvidado presentar, que es un apéndice de este libro, y que se va a repartir como apéndice, pero también en forma independiente, la Revolución Desarmada. Parte justamente de estos conceptos que estoy abarcando, porque es necesaria la reflexión en este momento. Concretamente en nuestra situación en Chile, que es quizás un laboratorio para verificar este tipo de cosas, y todo lo que está sucediendo en Chile es muy interesante para ver si realmente hemos aprendido algo de los procesos históricos que han sucedido en otros pueblos y en nuestra misma América Latina y en nuestro propio país. Porque ese es otro aspecto. Podemos hacer un diagnóstico de la realidad. O sea, yo tomo una persona que lucha por el derecho tal, otra persona que está en la calle con el derecho tal, otro que está simplemente enojado, etc. Y en los diagnósticos globales básicos, seguramente todos están de acuerdo. Todos están cansados, todos quieren cambiar, no les gusta cómo están las cosas, y el diagnóstico sobre qué está mal, qué no se quiere, qué ya no más, puede ser unánime y mayoritario. Pero cuando tú bajas a lo subjetivo y tú dices, ¿y entonces cuál es la solución? Entonces la cosa se diluye. Y si tú dices, y después que ganemos esta batalla, si la ganamos, ¿qué? ¿Y después qué hacemos? ¿Y qué tipo de organización planteamos para posterior? Entonces uno podrá decir, es que nosotros somos anticapitalistas y queremos un sistema anticapitalista. Ok, ¿cómo cuál? ¿Como el socialismo que ya se conoce? ¿Socialismo real que se cayó con la Unión Soviética, etcétera? ¿De eso estamos hablando? ¿O del anticapitalismo de Evo Morales, que siendo muy anticapitalista él en su lenguaje, ideas, etc., en Bolivia ha aplicado excelentemente las reglas del capitalismo del mercado, llevando la economía boliviana a puntos que jamás hayan llegado? O sea, ¿de qué capitalismo, anticapitalismo? Explíquemelo, por favor, porque ese es otro paradigma. Nosotros somos más a la izquierda porque somos anticapitalistas. Ya, pero ¿qué significa anticapitalista? ¿Significa anticapital? ¿Significa que voy a volver al trueque? ¿Significa que no quiero mercado para nada? Lo que significa que hago una especie de Corea del Norte con un mercado interno que depende de dos grandes países, esencialmente de China, antes de China y de Rusia, y hoy día de China, que para eso entonces tengo que tener a la gente subyugada, tengo que tener a la gente sin libertad, sin información de lo que sucede afuera para que no tenga puntos de comparación. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el modelo? Porque si yo digo el modelo mío es Corea del Norte, porque yo creo que para terminar con el capitalismo hay que imponer el culto a la personalidad, lo que es una gran contradicción, porque el culto a la personalidad desde el siglo pasado a este siglo ha redundado en el fascismo, Hitler, Mussolini, ¿verdad? Y en los proyectos socialistas, Stalin, el coreano, y tendemos a construir dioses, siendo que desde el punto de vista del marxismo, ¿verdad?, lo que menos podría hacer el pensamiento científico es construir dioses. Tenemos que hacernos cargos de esa realidad. Entonces, especifiquemos, nosotros estamos por desbaratar el sistema capitalista de orden liberal e imponer un sistema del capital y del mercado bajo rangos distintos. Porque si yo digo eso, me van a decir, pero seguís siendo capitalista. ¿Pero qué alternativa tengo? ¿Qué alternativa tengo? El mismo problema que se colocó en la Rusia, después en la Unión Soviética, cuando ganan los revolucionarios, cuando ganan los bolcheviques, que se pone ese problema. ¿Cómo vamos a echar a andar este tremendo país sin capital, sin gestión del capital, sin mercado y con un mundo rodeándonos y ahogándonos?
Entonces Trotsky proponía, ¿verdad?, que había que hacer la revolución en toda Europa porque no era posible la revolución en un solo país. Y Stalin le decía, sí es posible construir socialismo en un solo país y construir un orden del capital interno que sea de carácter socialista. ¿A qué triunfó el de Stalin? Usted sabe, Trotsky fue masacrado en México. Triunfó Stalin. ¿Y dónde terminó eso? En el capitalismo de Estado de carácter imperial, la segunda potencia del mundo. Es decir, en eso terminamos. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que entendemos por anticapitalismo? Entonces, hablemos de capital, administración del capital. Hablemos de mercado, hablemos de tipo de mercado. Y si queremos eliminar el capitalismo, ni un problema. ¿Alternativa qué? ¿Altura qué? Esos son los temas. Es decir, salgamos del paradigma. Comencemos a reflexionar sobre el fondo. Decimos, somos antiimperialistas. A ver, especifiquemos. Antiimperialista significa que me opongo a cualquier tipo o carácter de imperialismo, de colonialismo o de imposición foránea sobre el valor de una nación. Eso es un antiimperialismo. Lo que significa que me tengo que oponer a cualquiera que sea de carácter imperialista. No, yo soy antiimperialista norteamericano. O sea, si a mí los chinos me ayudan y me dan plata y me crean mercado, no, yo me entrego a los chinos. Entonces no eres antiimperialista. No, porque la Unión Soviética dependíamos de la Unión Soviética. Entonces no eras antiimperialista. Porque mientras la Unión Soviética te ayudaba por aquí, invadía Afganistán, invadía Hungría, invadía Checoslovaquia. Es decir, era una potencia de carácter imperialista. Entonces, nosotros que defendíamos en este tiempo el socialismo, que creíamos en él, y yo que lo vi con mis ojos porque pisé esas tierras y anduve por esas tierras, yo les puedo decir claramente que ese tipo de liberación posterior del capitalismo nunca fue una liberación del capitalismo. El tema del capitalismo no fue solucionado bajo el socialismo. Hablemos de eso. ¿Por qué? Porque hoy día yo escucho eslogan, paradigmas. Sí, anticapitalista. Sí, tú no eres anticapitalista, por tanto no eres revolucionario. Y yo, si yo voy al fondo y digo, ¿qué es ser revolucionario? Votar a Piñera. La revolución desarmada es una propuesta provocativa que mira la reflexión, que mira los por qué, que mira los para qué, que mira los cómo, a los dónde, a los cuándo. Es decir, a la investigación, al diagnóstico, a la proyección, a la administración de la realidad, a la administración de la realidad. No al diagnóstico global o sectorial, o a la reivindicación que se califica a sí misma de revolucionaria. Porque si no hay un proyecto general que desestructure completamente el orden existente, no hay ninguna revolución. No existen las revoluciones parciales. Porque la revolución es un absoluto. Es un cambio estructural. Por lo tanto, no existe que hubo una revolución feminista, pero el resto de la ciudad siguió igual. Hubo una revolución campesina, pero el resto siguió igual. No, esos son cambios. Eso pueden ser reformas. Pero una revolución desestructura el orden estructural, las bases mismas del modelo. Pues bien, para que hoy día estamos en una situación pre-revolucionaria, ¿por qué? Porque hay muchos sectores que consideran que el modelo está fracasado, está obsoleto, está agotado. Y hay muchas reivindicaciones que empujan al cambio. Eso es pre-revolucionario. Y hay una fuerza conservadora que se niega rotundamente y está dispuesta a usar la fuerza con tal de no conceder el cambio. Esa es una situación pre-revolucionaria. Pero ¿dónde va a ir a terminar esto? Va a depender no de la fuerza conservadora que ya tiene la fuerza, que ya la tiene, decide cuándo usarla, sino cuando las fuerzas revolucionarias encuentren una proyección global que aúne todas las reivindicaciones sectoriales en un solo proyecto. En ese momento, entonces las fuerzas del cambio tendrán una victoria, si no asegurada, por lo menos en un gran porcentaje. Mientras no se dé esa condición, es imposible. Ahora, un movimiento revolucionario no se define por aquello que acepta o no acepta o no quiere o ya quiere acabar, sino por el proyecto.
Ahora, ese proyecto está en discusión hoy día y se va a poner en discusión con la discusión con respecto a la Constitución. Porque, ¿por qué la derecha o el sistema cavernario le duele tanto el llamar a una nueva Constitución? Mentirosamente dicen que la Constitución del 2005 de Lago es la verdadera Constitución y eso es lo que se quiere cambiar. No, lo que hizo la Constitución de Lago fue abrir candados de un sistema carcelario que no fue cambiado. La cárcel sigue siendo igual. El Estado sigue siendo subsidiario al gran mercado. Eso nunca se cambió. Todo el sistema político está hecho, basado sobre ese sistema carcelario. Lo que hizo Ricardo Lago y el 2005 fue abrir candados, pero no romper la cárcel. Lo que se pretende hoy día es cambiar absolutamente la cárcel y ponerla por una casa real que pertenezca a todo o a la mayoría. Ese es el cambio. Por lo tanto, es necesario. No es una cuestión de poca monta, no es una cuestión de reformas. No, es necesario. Ahora, ahí se va a poner el tema, entonces, cuando tengamos que establecer, por ejemplo, la autonomía del Banco Central, ¿bajo qué canon? ¿Del mercado? ¿O bajo el canon que sea beneficioso para el pueblo con una orden constitucional que diga que XX? ¿Qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas? Que las Fuerzas Armadas ni siquiera fueron reformadas después del advenimiento de la democracia pactada. ¿Qué se va a hacer con Carabineros? ¿Vamos a seguir reformándolo o hay que cambiar de fondo? Hay que cambiar la ideología, hay que cambiar la doctrina, hay que cambiar la idea de la cuestión militar. Entonces el tema de la cuestión militar no es un tema exclusivo de algunos catedráticos. Parte del debate constitucional y de la lucha democrática de hoy día es tocar el tema militar. ¿Cómo están constituidas las Fuerzas Armadas? La historia de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se manejan las Fuerzas Armadas? ¿Por qué se constituye una policía de carácter militar como Carabineros? ¿Cuál es la doctrina que hace que las Fuerzas Armadas y Carabineros sean lo que son hoy? Hay una doctrina que se llama la del enemigo interno. Esa doctrina, la del enemigo interno, parte de la base que el Estado tiene que protegerse y tiene legítimo uso de la fuerza para defenderse. ¿De quién? De enemigos internos. ¿Quiénes son los enemigos internos? La gente que quiere reformas, la gente que no quiere lo que le dan, que quiere cambios. El enemigo interno puede ser cualquiera. Entonces no es simplemente un cambio estructural de que a los tenientes les vamos a llamar capitanes y no vamos a tener generales sino que puros comandantes. No es eso. Tenemos que tratar el tema militar. Históricamente, ojo, desfilamos el 21 de mayo cuando somos niños. Nos hacen pintar a Bernardo Higgins en la Plaza de Rancagua, etc. cuando somos niños. Pero cuando somos grandes se nos dicen, ustedes no tienen nada que entender de las cuestiones de las Fuerzas Armadas porque ese es otro tema. ¿Dónde hay un partido político que tenga una postura con respecto al asunto militar en el país? ¿Dónde están los programas para el cambio profundo de las Fuerzas Armadas y Carabineros? ¿Dónde están? ¿Por qué no se tocan? Y otro de los puntos aparte de romper paradigmas, hay que romper tabúes. Un concepto democrático es que ningún tema, ninguno, ni el económico, ni la Fuerza Armada, ni el judicial, el tipo de justicia que tenemos, ni el Parlamento, nada, ni las religiones, nada, absolutamente nada puede estar exento del conocimiento, del diagnóstico, de la administración y de la toma de decisión del pueblo. Eso debe ser un principio constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que apuntar a un nuevo orden. Tenemos que desbaratar este orden para establecer un nuevo orden. Y si ustedes me dicen que ese nuevo orden lo vamos a hacer ¿cómo?